Buenos días a todos. Bueno, seguimos en este tema de la cuarentena, del aislamiento y digamos en las reflexiones que suscitan también es qué pasa y qué impacto tiene este tema en la educación superior, en el impacto que esto tiene para profesores, para adultos, para los jóvenes que recién empiezan sus carreras universitarias y para esto invité hoy a David Orjuela. Él es un amigo con el que hemos venido conversando ya bastante tiempo precisamente en esos entornos educativos y por eso me parece muy valiosa su opinión y sus perspectivas respecto a lo que está sucediendo. Entonces, David, bienvenido y muchas gracias por atender mi invitación. No, a vos, muchas gracias. Vale. Bueno, como siempre empiezo estos videos, David, ¿cómo ha sentido usted y cómo ha experimentado usted este tema de la cuarentena, del aislamiento, digamos, de todo el fenómeno, incluyendo, digamos, el virus y toda esta vaina? ¿Cómo lo ha visto? Pues, bueno, tiene muchas aristas el tema, ¿no? Digamos que desde mi experiencia, digamos, en el entorno universitario frente a todos los actores, o sea, el docente, las familias, los estudiantes, los administrativos, pues digamos que el impacto creo que ha sido bastante complejo. Creo que por un lado existe como todo ese tema de la adaptación a las nuevas, digamos, las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que asumimos que todo el mundo tiene claridad y tiene, digamos, las competencias para vincularse muy rápidamente y resulta que claramente no. Ni siquiera los estudiantes que uno creería que manejan estas plataformas tienen claridad a veces de cómo funcionan. Mm, Por un lado el tema, digamos, técnico, pero sobre todo complejo el tema emocional en el sentido pues de que la universidad, digamos, siempre ha sido un escenario en el que no solamente la gente va a adquirir un conocimiento, sino a transitar por unos espacios y por unos discursos y por unos espacios físicos. Y pues eso afecta, no solamente al estudiante, diría uno, pues por lo que está más joven, digamos que ese tema de interacción es complejo, sino también las familias, los docentes, ¿sí? Digamos que últimamente ya vamos para veintitantos días de aislamiento. Digamos que sí ha surgido un pico importante de consultas de todos estos actores, ¿no? Frente al tema de la soledad, por ejemplo, personas que viven solas, que digamos que en este momento se han visto enfrentadas a esa soledad. De pronto antes, pues por el tema de estar fuera de la casa y tal, pues no era tan evidente, pero ahora se ha hecho más evidente y digamos que se vuelve insoportable de alguna manera, ¿no? claro. ¿Usted igual es funcionario o, pues, digamos, está en esos entornos? Para usted, ¿cómo ha sido, digamos, cómo le ha ido con el tema del teletrabajo, cómo lo ha sentido? Bueno, pues yo creo que eso depende también digamos, de la estructura mental de cada uno, ¿no? En mi caso particular, pues a mí personalmente me encanta el teletrabajo, creo que me permite hacer, digamos que en términos de calidad de vida, me permite hacer muchas otras cosas que cotidianamente no podría por temas de tiempo, de movilidad, de desplazamiento. Eh, pero creo que sí hay muchos elementos que uno debería tener en cuenta y que normalmente no lo piensa, ¿no? Sí, pero digamos que particularmente no lo veo como un confinamiento, sino como, no sé, como como un uso distinto del tiempo y de los espacios que permite generar, digamos, temas de bienestar personal muy interesantes. Para Ok. mí ha sido una experiencia O sea, interesante. le ha sacado provecho. Sí. Sí, totalmente. Y el tema, digamos, yéndonos un poco más allá de lo laboral, el no salir, porque un tema es como aprovechar el tiempo que uno tiene en la casa, pero Mm. el otro es el tema de no poder tener, digamos, los otros espacios culturales. eh, ¿Eso cómo lo ha sentido? Pues creo que ha sido una oportunidad para indagar, por ejemplo, muchos otros escenarios digitales que uno usualmente no ve. Ejemplo, últimamente he visto mucha información frente a los museos, ¿no? Uno puede hacer recorridos por los museos de manera digital. Sí, digamos que hay muchos recursos que uno usualmente no ve porque pues no existía la crisis, pero particularmente frente a la interacción con el otro, pues digamos que en mi caso particular no ha sido un tema como delicado, ¿sí? O como que Ujú. genere malestar, porque creo que sí, digamos, estos escenarios de Zoom, de Meet, digamos, de Skype, pues permiten igual la interacción. Yo creo que más allá de la corporalidad, digamos, del intercambio físico, digamos, con el otro, en la cotidianidad, creo que
la palabra es la que puede dinamizar y generar como esa tranquilidad de estar en contacto, ¿no? De no sentir ese aislamiento tan absurdo y tan radical. Pero frente al tema cultural, digamos que la oferta digital ha sido muy interesante. Varios teatros de Bogotá, digamos, que se han volcado también digamos, a generar una oferta cultural virtual. Ujú. Entonces, sí, hay cosas que obviamente hacen falta, ¿no? Obviamente la sensación de estar en un lugar, digamos, obviamente los sonidos no es el mismo, lo que se ve no es igual, no es lo mismo, ¿no? Pero pues digamos que para un ejercicio temporal de vinculación con lo cultural, creo que está bien, ¿sí? Ok. En videos pasados teníamos algunas reflexiones con respecto a cómo este tema del virus ha acelerado muchos procesos o ha llevado a tomar decisiones que parecía que ya se venían tomando o Ujú. ha acentuado problemas que ya se venían presentando. Yo particularmente en la educación, usted me dirá si esto es real, venía viendo como cifras de que, que habían menos estudiantes, por ejemplo, que el terreno de la educación virtual estaba tomando mucha fuerza. ¿Cómo ve usted, digamos, este tema universitario presencial? ¿Cómo esto le ha hecho como que enfrentar el problema de una? O sea, ¿cómo lo ha visto? Sí, sí, no, claramente las universidades venían en ese proceso de virtualización de sus procesos, tanto administrativos como académicos, ¿no? Con mucha resistencia, ¿no? Las grandes universidades en Colombia, incluyendo las públicas, siempre se han resistido como a esa transformación, digamos que no consideran que la calidad sea la misma. Bueno, hay una serie, digamos, de resistencias ahí que no les ha permitido hacerlo. Lo que sí he visto es que en menos de un mes, lo que no se había hecho en tal vez 1, 2, 5 años, se ha hecho, ¿sí? Obviamente con los traspiés que eso puede generar, obviamente no todo el mundo, pues se necesita un proceso de, digamos, de gestión del cambio importante a todos los niveles, pero claramente es o sea, lo que ha pasado con esta pandemia es una aceleración de muchas cosas y dentro de esas, ese tema, digamos, de la educación superior. Sí hay impactos negativos, o sea, hay muchos estudiantes que al ver, digamos, como la aceleración, digamos, el nivel de aceleración fue muy fuerte, pues el impacto genera una resistencia más radical. No Ujú, les da tiempo de adaptarse y eso puede generar, digamos, a largo plazo niveles de deserción que no se tenían contemplados, ¿sí? Porque pues ujú, muchos estudiantes todavía tienen la pregunta y digamos que no hay respuestas de parte de las universidades todavía de si esto va a continuar de manera virtual el otro semestre o el otro año. Entonces, bueno, pero digamos que en términos generales sí es una aceleración total, total. ujú. Es una aceleración, digamos, una transformación que de alguna manera se tenía que dar, no en un mes, tal vez en un año o dos, no sé. Eso depende de cada universidad. Pero claramente el tema digital es un cambio que se tenía que hacer. O sea, no había nada que hacer, es algo que se venía a venir. Y creo que si algo positivo podría uno creer que va a salir de esto en términos pues, de educación superior virtual, pues va a ser eso, que la gente tendrá que generar nuevas competencias, porque no podemos, digamos, creer que siendo los mismos de la presencialidad vamos a tener herramientas digitales. Entonces, sí es un proceso de cambio importante en el que muchos se van a adaptar, muchos no, y pues ya eso tendrá unas consecuencias, ¿no? ¿Usted cree, digamos, por lo que ha mencionado, lo veo como mucho más afina a que la transformación se dé hacia lo virtual? ¿Considera que hay algo de lo presencial que es importante mantener? Yo creo que, digamos, las posturas extremas usualmente no aportan mucho, es decir que el 100% presencial o 100% virtual, pues creería que no es tan positivo. Yo le apuesto más a un modelo de learning, ¿sí? Un modelo mixto, que recoge precisamente lo mejor de lo presencial y lo mejor de lo virtual, ¿sí? Porque creo que pues se ha probado que las posturas de un lado y de otro, cuando son muy extremas, pues digamos que eliminan otras potencialidades, otras virtudes que tiene el otro modelo. Pero lo que yo sí veo que me parece interesantísimo en el tema virtual es el tema de calidad de vida. Es decir, un estudiante que vive no sé, lejos de la universidad, no importa en cuál universidad sea y en qué parte de la ciudad esté, pero vive muy lejos, es decir, que cotidianamente tendría que mínimo en transporte dedicarle 4 horas, ¿sí? En Mm, un bus. Pues, es decir, esas 3, 4 horas cuando estamos haciéndolo en casa, cuando estamos, digamos, interactuando a nivel virtual, pues son 4 horas que pueden servir para un tema cultural, deportivo,
en fin, de otra cosa, ¿no? Entonces, eso para todos los niveles administrativos, para todos los niveles que digamos que los actores de un contexto universitario. Entonces yo creo que en términos de calidad de vida, el cambio sí es brutal. Y creo que en este momento las personas lo están, las que les gusta y digamos, lo han experimentado y lo asumen de esa manera, les ha parecido interesante, porque como digo, le han podido dedicar más tiempo a otros espacios familiares, a otras cosas distintas, y si estuviéramos en un escenario, digamos, entre comillas, de normalidad, pues sería mucho más interesante, ¿no? Porque pues no serían 4, 5, 6 horas en el transporte ni encerrados, sino dedicados afuera a otras actividades, ¿no? Entonces, Yo particularmente veo algo, digamos, no sé, uno le pregunta a un adulto sobre su etapa de colegio, o sea, una persona que ya sea profesional y ya esté como consolidado, digamos, le pregunta sobre su etapa de colegio, su etapa universitaria y dice, uy, fue muy chévere. Y cuando dice uh-huh. muy chévere, seguramente no se va a remitir nunca a las materias, sino No, al compartir con sus compañeros. Yo creo que eso exacto. es lo que más podría hacer falta, ¿no? Como esa, no sé, como esa creación de tribu que se genera Uh-huh. en la universidad. ¿Cómo hacer para que eso se pueda mantener? Porque a mí sí me parece que eso es muy importante, además, porque el networking empieza desde la universidad, ¿no? O sea, como... Sí. Sí, es clave. Digamos que muchas de las crisis que hemos tenido con estudiantes hasta el momento en esta cuarentena, pues tiene que ver precisamente con eso, con esos otros aprendizajes y esos otros saberes que ofrece el contexto universitario que son diferentes al académico, pero que son casi que, no sé, el 70%, digamos, de importancia, ¿no? Que es la interacción con otros contextos, con otros saberes, con otras formas de ver la realidad y el mundo. Eh, y pues creo que eso sí es invaluable, es decir, no hay manera virtual. Ahorita se está pensando mucho en, bueno, hacer ese tipo de ejercicios por mí, bueno, reuniones, digamos que se han generado estrategias para generar esos encuentros de manera virtual, pero pues claramente no, nunca lograremos pues que sea de manera presencial. Entonces, pues, digamos que frente a eso no hay una estrategia puntual, digamos que los mismos estudiantes están generando, por ejemplo, más interacciones en redes de manera, pues, digamos, remota y conectándose, haciendo actividades de juegos, bueno, otras, digamos, dinámicas que puede, digamos, propiciar este tema digital. Pero claramente, y lo dicen los mismos papás también, y después, claro, gran parte, digamos, de lo interesante del contexto universitario, pues, es la interacción, ¿no? Pero digamos que, bueno, en este momento las universidades creo que a ese tema le apuestan un poco en términos de cómo mitigar el impacto emocional de esa limitante, pero claramente se espera que a futuro pues eso pueda volver a ser como antes, ¿no? Pero pues Mm. en el momento creo que no, el panorama no es, o sea, no le apuesta mucho a repetirlo rápidamente porque creo que esto se va a demorar un poco más de lo que se tenía previsto, ¿no? Ok. David, usted ha mencionado un poco que las consultas, digamos, se han incrementado, como que las Mm. personas están llegando como un poco con más angustias y digamos que los psicólogos estamos ocupando un lugar Mm. diferente, creo. Em, ¿qué ha visto, digamos, qué es lo que está llegando con qué preocupaciones están llegando, digamos? Eh, Bueno, hay bueno, digamos que en términos generales las consultas vienen siendo los contenidos, digamos, los motivos los mismos, los usuales, ¿no? Digamos, Ah, temas de pareja, eh, sobre todo, sí, temas de pareja, ¿no? Pero pues claramente, digamos, muchas de las relaciones o muchas de las situaciones que se han presentado después, personas que han iniciado una nueva relación de pareja y preciso cae esta claro. pandemia y pues ese distanciamiento aunque haya encuentro virtual, pues no genera, digamos, las mismas sensaciones o el mismo vínculo, ¿no? Ujú, Pero sí, el tema digamos, de ese por un lado, y por otro, claramente, pues las personas cuando están en estos escenarios de aislamiento y digamos, de distanciamiento social, pues inevitablemente tienen que ver cosas de sí mismos a las que usualmente les huyen, ¿no? Digamos ujú. que sí, ese espejo se vuelve un espejo permanente, cotidiano, en Inevitable. todo momento, inevitable. Entonces, pues digamos que muchas consultas tienen que ver con eso, como una especie de reevaluación de lo que se venía haciendo, de cómo se venía haciendo, sí, como una especie
sí, de reseteo mental, digámoslo así, buscando pues nuevas alternativas y pensando pues en el malestar y la angustia que puede generar la incertidumbre, ¿no? Que también es un tema, pues, digamos, muy vivo en las palabras de los pacientes, ¿no? Y es no solamente frente a la pandemia, sino solamente a qué va a pasar conmigo después de la pandemia, ¿no? Yo creo Entonces, que muchos, no sé si lo ha visto, pero muchos estudiantes pueden estar hasta pensando, no necesariamente en desertar, pero sí tomarse un tiempo para mm, saber cómo va a ser, porque de hecho la improvisación se nota, ¿no? Como usted lo ha dicho. Entonces no es muy claro que si esta carrera que estoy estudiando, esto es real o he visto, también he escuchado mucho, por ejemplo, las prácticas universitarias están mm. hechas un lío o, o sí, como que ese proceso de adaptación y esa resistencia está haciendo que no se esté aprovechando eh, como el aprendizaje, digamos, no se esté dando. Sí, sí, digamos que muchos estudiantes, o sea, así, hay de todo, ¿no? Hay estudiantes que han aprovechado muy bien el momento y han aprovechado para hacer otras cosas, aprender un segundo idioma, aprender otras habilidades, hacer un huerto casero, en fin, muchas otras cosas. Pero hay otros que se quedaron allí, o sea, que claramente no, o sea, digamos, la capacidad, digamos, ¿cómo es?, de transformar la realidad y de vincularse a una nueva realidad es muy limitada, ¿no? Ujú, Entonces, prefieren tomar esas posturas de, no, yo prefiero, bueno, aparte de que seguramente va a ser virtual el siguiente semestre y yo no quiero estudiar virtual, pues voy a tomarme un tiempo para repensar muchas cosas, tal. El problema es que eso también genera a nivel familiar otros temas, ¿no? Es decir, los papás tampoco quieren un estudiante 6 meses en la casa, digamos, pensando qué va a hacer con la vida, no. Digamos que eso ujú. no es una opción para muchos padres. Eh, y eso está generando de alguna forma también ciertos encuentros, y encuentros con la familia y encuentros con ellos mismos frente a lo vocacional, ¿no? Ujú. Muchos estudiantes que venían teniendo dudas frente al tema profesional y vocacional, pues claramente ahorita Se acentúan. con tanto tiempo pues se acentúa, ¿exacto? Entonces genera muchas nuevas consultas, digamos, en las universidades, en los escenarios donde hacen acompañamiento a este tipo de procesos de orientación, pues seguramente se habrá disparado la consulta. Entonces sí, pero yo no lo veo como algo negativo, me parece que es importante que eso pase, es decir, la crisis también es un momento de transformación importante y si no, mejor que haya llegado ahora y no, digamos, más adelante cuando, digamos, la realidad no nos haya obligado a hacerlo. Entonces, muchos estudiantes de alguna forma también eh, han aprovechado la crisis para generar esa transformación. Creo que es algo que cuesta, que emocionalmente es muy doloroso para mucha gente, muchas familias, muchos estudiantes, pero creo que es el momento para hacerlo, ¿no? Creo que eso también tendrá sus consecuencias positivas. Y hay otra cosa ahí también que no sé, que a mí me parece difícil. De pronto hablamos del estudiante que tiene su familia, que puede estar en su casa con sus padres, pero hay muchos estudiantes solo, de pronto que ha migrado a la ciudad para estudiar. Los de los programas de, no sé, Pilopaga ya no se llama Pilopaga, se llama diferente, ¿no? Generación E. Es, digamos, ese tipo de programas también creo que, o los estudiantes adscritos a esos programas, creo que viven algo también diferente, ¿no? Sí, y creo que algo ha pasado interesantísimo y es que, digamos, estos estudiantes que hacen parte de estos programas, pues son estudiantes que usualmente son de otras regiones del país, que tienen, digamos, un ingreso económico muy limitado y usualmente eran, digamos, muy poco visibles, ¿no? De alguna Ujú. forma. Creo que si algo ha servido este momento es para hacerlos más visibles, Ok, para que se hayan generado momentos de, digamos, de trabajo colaborativo entre ellos, porque a veces se desconocían, no se conocían entre ellos mismos. Y de alguna manera también las universidades se han volcado a generar también estrategias que a partir de esa visibilidad nueva que se está dando, pues digamos, tiene que generar ciertos acompañamientos. Un tema clave, por ejemplo, que ha sucedido, y no solamente se trata de comida, ni de pagar un arriendo, sino de Internet. Todo el mundo asume, claro. todos asumimos o asumíamos antes de la cuarentena que todo el mundo por lo menos tiene un celular con Internet, por lo menos. Pues no, resulta que al contrario, quienes tenemos la posibilidad de tener Internet en la casa o Internet en un aparato, un teléfono móvil, pues no somos tantos como creemos y los estudiantes no tienen esa capacidad, inclusive los docentes, algunos no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, también ha vuelto visible muchas cosas y dentro de esas, precisamente, que siempre asumimos que el otro tiene una completud
que no existe, ¿sí? Que tiene muchas fallas y muchas faltas, tanto económicas como de cobertura, digamos, en temas de redes, no solamente me refiero a red, digamos, de Wi-Fi, sino de redes sociales, o sea, que no, Ujú, hay muchos estudiantes que no alcanzaron, por ejemplo, en Bogotá a salir a sus regiones, a sus familias, y de alguna manera se han generado como redes de solidaridad que les han permitido quedarse donde amigos, otras familias, con el impacto que por supuesto también tendrá eso, ¿no? Pues no es fácil vivir veintitantos días pues con una familia que no es mi familia, y bueno, a unas situaciones pues de precariedad de pronto diferentes, ¿no? O de no poder aportar. Pero las universidades sí se han volcado, sí he visto que hay un movimiento muy interesante en todas las universidades públicas y privadas para primero hacer como un rastreo de quiénes son estos estudiantes que tienen estas limitaciones y segundo, pues, no sé, formas de apoyo sí, económico, de todo nivel. ok. David, ¿usted qué cree? ¿Qué retos se le vienen a las universidades? Uy, no, pues yo creo que en este momento se están definiendo precisamente todos los retos que se vendrán, pero digamos que claramente el que se ve, bueno, primero el tema de la virtualización, creo que si algo va a dejar esto es que claramente hay un déficit de infraestructura y de conectividad a nivel de educación superior brutal, que toca de alguna manera mitigar o cerrar esa brecha, sea con el apoyo del gobierno nacional o sea con iniciativa privada, pero hay que hacer algo en ese sentido. Y segundo, también una cosa muy interesante y es, digamos, también hay muchas transformaciones en términos pedagógicos, ¿no? De cuáles son las metodologías que utilizamos en las universidades para hacer esa transmisión de conocimiento. Sí, esos temas me se está revaluando muchísimo y digamos que queda cada vez más en evidencia como un reto pensarse esos encuentros, digamos, académicos ya no desde la absoluta presencialidad, pero tampoco desde la absoluta virtualidad, sino cómo vamos a hacer para generar un modelo mixto que permita realmente tanto al docente como al estudiante generar como un proceso de apropiación de la metodología para que funcione. Ujú, Algo también, y algo asociado con eso también es el tema de la calidad de la educación. Hay muchas preguntas en este momento en torno a eso. O sea, que digamos que se está redefiniendo, un reto puede ser también redefinir qué es eso de la calidad de la educación. Sí, porque se habla a veces, o se habla mucho en este momento de la calidad como un reto a largo plazo, pero pues digamos que conceptualmente seguimos manejando digamos, un tema de calidad muy pensado en lo presencial. Entonces, ujú. hay que empezar a repensar ese concepto de calidad educativa y cómo lo vamos a materializar de alguna manera de este modo, pues, de este modo de trabajo pues asistido, ¿no? Creo que esos dos temas, y hay muchos temas en el camino, pero digamos que se están un poco definiendo en este momento de Ok. cómo se van a manejar. David, se nos está acabando el tiempo, pero no sé si usted tenga de pronto una reflexión final, algo que quiera agregar, algo porque me parece muy interesante, en serio, creo que es una de las áreas que más está teniendo cambios, ¿no? Y en serio necesita adaptación, necesita disponibilidad de adaptación. Y entonces creo que se le viene mucho trabajo a usted también para poner Sí, esa voz, ¿no? y a todo el mundo, a todo el país, digamos que las universidades, creo que, pues ya para cerrar y para como reflexión, creo que a veces cuando de manera autónoma el tema de educación superior no toma decisiones para transformarse a sí mismo y adaptarse a las situaciones de la realidad, creo que pasa algo como lo que está pasando y es situaciones externas que nos obligan necesariamente a tener que hacer esos cambios. ¿Sí? Ujú, Era una deuda que tenía la educación superior hace muchos años y creo que lejos de ser una limitante o un obstáculo, creo que es un momento de transformación muy interesante que dependerá, o su éxito dependerá claramente de un tema actitudinal y de un tema de, digamos, de apertura de los actores que intervienen para poder llevar ese cambio a la realidad. Creo que ese tema de la gestión del cambio mental es el tema más costoso para trabajar en las universidades y para proponer, digamos, un modelo educativo más acorde con la realidad, distinto, de mayor cobertura, de mayor calidad, por supuesto. Pero creo que ese es un reto. El tema con los actores que intervienen en el proceso educativo es un reto gigante y creo que allí hay que hacer un trabajo muy fuerte en términos
de cambio de mentalidad y de gestión del cambio para que el tema funcione a largo plazo. Me hace pensar y de pronto se nos alarga un poquito, pero de pronto también es que implica no solamente una transformación en la educación, sino en el modelo de negocio, digamos, pensándolo por el otro lado, ¿no? No va a ser el mismo. Sí, no, no creo que sea el mismo. Creo que si algo también va a generar es como que tiene que haber un cambio en términos de, no sé, incluir temas más solidarios, o sea, entender que el objetivo real de las universidades es un objetivo social y no tan, digamos, pensado desde el estudiante Cliente. como un cliente, sino como precisamente un actor social que está dentro de un proceso que es importante acoger y que requiere unas transformaciones. Entonces yo sí creo, y eso también, digamos, todos los actores lo han dicho, digamos, y eso creo que también se ha vuelto muy evidente, ¿no? Y es, eh, hay que hacer transformaciones para que el soporte que dan las universidades a los procesos personales, mentales, académicos, sociales, todos los que intervienen en un proceso académico, pues se den de la mejor manera. Y yo creo que sí va a generar un impacto muy duro en ese sentido y creo que las organizaciones que no, digamos, sociales que de alguna manera intervienen también han hecho un cambio increíble. Yo no sé si has visto los cambios que ha hecho Colpsic, por ejemplo, el último año. Ha hecho cositas. Ha hecho cositas, pues comparado a lo que uno venía viendo, pues que claramente no era, o sea, no tenía digamos, ninguna relevancia. Creo Ajá. que sí ha generado por lo menos algo de visibilidad y ha puesto en la mesa pues, que la salud mental es un tema importante, que a futuro cuando estemos pensando todo esto y ajustando cosas, pues tendrá que tener un rol tal vez central dentro de todo lo que vayamos a hacer, ¿no? Ujú. Pero no, sí creo que no solamente el contexto universitario, sino todo lo que lo rodea ha generado cambios y que tienen que ser necesariamente, digamos, aplicados, porque de lo contrario, pues van a desaparecer, ¿no? Mm, Que creo que Colpsic se dio cuenta de eso y creo que actuó muy rápidamente, por lo menos para tener esa visibilidad y esa importancia, ¿no? ok. Bueno, David, se nos acabó el tiempo, pero de nuevo muchas gracias. En serio, muy, muy, muy valioso todo esto que discutimos, esta conversación. Ojalá pues sea útil para otras personas para poder pensar estos temas. Entonces, David, muchas gracias y nada, espero que salgamos de este momento con algo al menos para transformar. ¿Listo? Ojalá, sí, listo. Bueno, Muchas gracias a vos. no, David, un abrazo, gracias. Hablamos. Chao. Chao.